Me permitiré leer una breve semblanza del doctor. El doctor Marco Antonio González Pérez es coordinador de educación a distancia de la FES Iztacala de la UNAM. Fue asesor del proyecto de reforma curricular de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, profesor de tiempo completo del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, en el que también fue, de 2007 a 2011, director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Él nos hablará sobre el desarrollo de un modelo exitoso de educación a distancia, el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, SUAED, Psicología Iztacala. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Se va a resbalar. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación, a todos mis colegas, a Caridad, Heriberto, Elizabeth, al rector Eduardo Peñalosa. Quiero decirles antes que me da mucho gusto volver a la UAM, Coajimalpa, puesto que yo di clases un tiempo cuando estaban en el edificio de Constituyentes, y estuve un año colaborando con ustedes, y recientemente fui profesor invitado en la UAM Iztapalapa, donde estuve como dando clases y haciendo investigación en la carrera de Psicología Social. Voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre la educación a distancia, fundamentándome en el desarrollo que ha tenido la primera carrera de Psicología a distancia y la primera carrera a distancia que se fundó en la UNAM hace 11 años, que es el SUAYED de Psicología, y haré algunas reflexiones sobre el trabajo que he venido desempeñando como coordinador desde hace 3 años y cómo esto ha impactado en una mejoría en el sistema. Yo sé que es un poco pretencioso hablar de un modelo exitoso. Solamente podría yo sostener, con base a mi argumentación que voy a presentar, que es exitoso en términos de los datos que voy a presentar, pero en una reflexión más cualitativa se tendría que discutir los alcances de estos cambios que se han venido introduciendo desde hace 3 años para acá. La misma presentación me va a dar espacio para poder reflexionar sobre puntos importantes de la educación a distancia como un modelo diferente a la educación presencial, y como decía el rector, tanto la educación presencial como la virtual nos estamos moviendo hacia un modelo mixto, porque también desde los modelos totalmente a distancia, tanto los profesores como los alumnos lo que desean es presencialidad, y al revés de la misma forma. Bueno, voy a adentrarme a mi presentación. Haré primero una breve reseña o algunos datos históricos sobre el SUAYED. Después presentaré algunos datos que muestran una mejoría en el sistema, y finalmente comentaré con ustedes algunos pendientes que tenemos para consolidar el SUAYED en la UNAM de Psicología. Yo lo voy a mover. Bueno, entonces el apartado de antecedentes. Vamos a hacer un poco de historia. La foto que aparece ahí es la sede del SUAYED en la FES Iztacala, que está aquí en Tlalnepantla. Y lo que aquí les comento es de que se tuvieron que dar una serie de circunstancias para que se crearan las primeras carreras hace 11 años en la UNAM, que podrían ser, pues primero, un avance tecnológico que podría soportar una educación totalmente en línea. También, como se comentó, pues yo vengo del Tecnológico de Monterrey, y allí el Tecnológico fue pionero en la educación a distancia a través de la educación online, totalmente en computadora, y pues esto es algo que pues todos sabemos, ¿no? Tuvo que fortalecerse la conectividad, las redes, tener servidores que soportaran pues los cursos, cosa que en un momento les mostraré que se empezó sin tener esas condiciones, y sobre todo pues tener
aulas virtuales donde poder dar las asignaturas que conforman los planes de estudio de las primeras carreras que se crearon. Se creó en 1997 una extensión de lo que es el sistema de universidad abierta, que es la COAED, incorporando la educación a distancia. Esto se hizo desde 1997, y la COAED fue la que creó el primer centro de educación a distancia de la UNAM, que es el CATED, que ya no existe, el año pasado desapareció, el Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia, que está ubicado en Tlaxcala, en San Miguel Contla. Es un lugar muy bonito, donde se creó la sede para las primeras carreras, y también hubo un grupo de distinguidos académicos de la FES Iztacala, entre los cuales sobresalió el doctor Eduardo Peñalosa como un fundador de la educación a distancia en la universidad, y es así como pues, se crea la carrera de psicología. Pues este es un hecho histórico. Ahí se ve una fotografía de lo que era el CATED, que tuvo investigadores en educación a distancia, en creación de aulas virtuales, en modelos didácticos para la educación a distancia, y ahora es una sede de la FES Zaragoza, donde se imparten carreras en Tlaxcala. Se creó el 7 de febrero del 2005, con 180 estudiantes. La primera generación, considerando el semestre, fueron 62 alumnos de Tlaxcala, y al primer año tenía 180 alumnos, 119 de Tlaxcala y 61 estudiantes de Oaxaca. Voy a poner mis lentes porque quiero presumir que puedo ver, pero ya no puedo ver bien. Hemos pasado por varias plataformas, algunas que pues, no pudieron soportar el número de estudiantes y la interactividad que se tiene que dar en las plataformas, de tal manera de que las primeras 3 que aparecen allí no pudieron sostenerse. De hecho, me comentan que se caían las plataformas y no podían los alumnos interactuar, ni los profesores subir su material, así que se utilizaba el correo electrónico. En realidad las plataformas no funcionaban y se utilizaban los correos electrónicos para dar clase. Desde el 2012 tenemos una plataforma que es un Moodle modificado, que es la plataforma iRed, que funcionaba en la nube. Esto significa que no estaba en un servidor ubicado en la universidad, sino que se tenía un servicio externo y daba un buen servicio. Después se pasó esta plataforma a un servidor en Iztacala que se caía constantemente porque las condiciones de conectividad y de velocidad de la red no podían soportarlas y se caían, y ahora está funcionando en Ciudad Universitaria. Ya se llegó a la conclusión de que es mejor tener todo en la nube, así que todas las carreras a distancia en la universidad no van a estar en servidores de la UNAM, sino van a estar en Amazon. Los problemas que cuando yo entré hace 3 años, no se tenía una estructura organizacional. La estructura organizacional era improvisada. De hecho, los puestos principales de la estructura eran ocupados por profesores que no cobraban por esa función. Un profesor que tenía algunos años dedicándose a los asuntos estudiantiles, y otra profesora que llevaba contratos y cargas de trabajo de profesores. No tenían plazas de estructura, y bueno, lo primero que una organización educativa debe tener son plazas en los sitios específicos y estratégicos para poder dar el servicio educativo. Así que creamos plazas de atención a alumnos, de desarrollo académico y de desarrollo tecnológico. La universidad nos dio estas plazas de estructura, con lo cual se puede arrancar de una manera más cierta el servicio educativo a distancia. Son las 3 áreas fundamentales de la educación a distancia. Teníamos abandono de aulas por parte del profesor. Bueno, es muy común en algunas universidades, sobre todo en la UNAM, esta mala costumbre que tienen algunos profesores de llegar tarde o de plano no ir. Y así como pasa en las aulas, también pasa en las aulas virtuales. Otros profesores no se aparecían y el alumno estaba a la deriva. No hay peor impacto en la motivación de un estudiante a distancia que no sea retroalimentado, que su trabajo no sea considerado, evaluado. Así que los profesores pues los dejaban. Nosotros introducimos en el Moodle 2 servicios, uno que lo incluye el Moodle, que es
el número de veces que el profesor se conecta y cuándo se conecta, y otro es un robot que diseñó un profesor de nosotros para poder detectar las horas trabajadas y cada cuándo el profesor abandonaba. Con estas dos herramientas lo que nosotros hicimos fue dar un seguimiento al trabajo de los estudiantes y a los profesores y mandarles un mensaje a los estudiantes cuando no entraban para saber qué estaban haciendo, que también se ha comprobado que tiene un efecto importante en los estudiantes cuando el sistema, ellos sienten que los están aún observando y está preocupado por ellos. Entonces se mandan esos correos y también tenemos un seguimiento a los profesores, de tal manera de que los profesores que abandonaban por 7, 14, 21 días, se les emitía un oficio, y a los 3 oficios, pues la coordinación iniciaba un procedimiento de abandono. Entonces, cuando yo llegué a la coordinación, pues a través de ese mecanismo, pues tuvimos que retirar a 4 profesores, 2 de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que además vivían trabajaban para la frontera sur, para el centro de estudios, y les retiramos su contrato. Entonces yo creo que los profesores pensaron que íbamos en serio, cosa que así era, y el abandono en aulas a través de estos mecanismos empezó a disminuirse. Después no teníamos un diagnóstico institucional, no sabíamos cuál era los problemas principales, bueno, yo no lo sabía. Además, pues yo venía del TEC y de la Facultad de Psicología, donde ya estaba dando algunas clases. Entonces, pues lo que hicimos fue unos métodos participativos de diagnóstico, donde llevamos a cabo encuentros entre estudiantes y tutores, y discutimos sobre algunos temas. Los principales son los que aparecen en la lámina: trámites administrativos, cómo se da la vida académica, particularmente la relación alumno-profesor, la permanencia, los problemas de permanencia y de egreso, una valoración del aula virtual y de la utilización de las TIC, y los profesores, su carrera académica, ¿no? Entonces, con base en esto elaboramos un diagnóstico, y ese diagnóstico le sirvió a la coordinación para poder establecer un plan de mejora en estos temas. Bien, ahora les voy a mostrar algunos de los avances que hemos tenido. El SUAYET, cuando se creó, en el primer semestre, como les comenté, tuvimos 62 alumnos en la primera generación de Tlaxcala. El número de profesores que daban clase se conformaba por un claustro de 12 profesores, la mayoría de ellos recién egresados de la carrera de Psicología, y hasta el 2013 había 67 egresados. Uno de los problemas principales de la educación a distancia es el bajo índice de titulación, que bueno, yo lo veo en los demás SUAYETs. Hay 22 carreras que se imparten en la UNAM, y todas andan más o menos por el 10%, menos del 10% de titulación sobre la matrícula total. Entonces, pues, que además eso es una situación que se puede observar en otros sistemas a distancia en el mundo, no solamente en la UNAM, e inclusive los famosos MOOCs tienen un nivel de abandono muy alto, no todos los que entran terminan, y bueno, esa era una preocupación de la administración, de poder ampliar el egreso y la titulación. Posteriormente, para el semestre 2017-1, que es el en el que estamos actualmente, tenemos 3.012 estudiantes en la carrera, con lo cual somos la carrera más grande en la FES Iztacala. Tenemos más alumnos que medicina y más alumnos que psicología y biología, que son carreras grandes, totales alumnos regulares, y de 12 profesores pasamos a 140 profesores para el semestre actual. Y de egresados teníamos 67 egresados en el 2013, y desde 2013 al 2017 tenemos ya 402 egresados. Voy a comentar rápidamente esta numeralia, porque sí es importante observar que, pues, si bien se considera a la educación a distancia una alternativa para mejorar los índices de titulación universitario, es una estrategia de la universidad para dar cobertura educativa a nivel superior. Bueno, pues no se puede hacer de manera abierta sin tener un diseño de cómo va a funcionar ese sistema. Entonces, si teníamos 62 estudiantes y pasamos a 3.012,
quiere decir que el sistema debe estar preparado para poderlos acompañar y hacer un seguimiento de ese número de estudiantes. De hecho, en los últimos 3 años se han contratado 70 profesores. Los profesores también deben de tener una certeza sobre su situación laboral y por lo tanto en la universidad, como casi todos son de asignatura, pues quieren tener el mayor número de horas posible. La mayoría de nuestros profesores en estos 3 últimos años se han llevado a su tope. Esto significa que ya no pueden tener por legislación universitaria un mayor número de horas, porque tienen un tope por horas teóricas o por horas totales, que son 40 horas o 18 teóricas. Los profesores que están con nosotros tienen su tope, con lo cual han mejorado su situación laboral. Y nuestros estudiantes que han pasado de 67 a 402, les voy a comentar qué fue lo que se realizó. Algunas modificaciones que han sido importantes para el sistema de educación a distancia ha sido, el primero, contar con un consejo técnico. Todas las carreras tienen un consejo técnico y nuestra carrera a distancia no lo tenía. Se le llaman consejos académicos auxiliares, CACs, para las carreras en la Facultad de Estudios de Iztacala. Psicología, odontología, biología, tenían sus consejos técnicos, les voy a denominar así porque esa es la función, y nosotros no, éramos como una carrera, un chipote que dicen ahí, están haciendo quién sabe qué, pero nosotros teníamos que tener esa constitución de un cuerpo académico con representación de los profesores y poder llevar iniciativas al consejo técnico y al consejo universitario. Entonces se creó esa instancia con los cual nos consideran una carrera más dentro de la FES. Un punto importante son los requisitos de titulación. Ese es un problema en todas las universidades. Nuestros alumnos tenían requisitos que fueron modificados, evidentemente que eran cuellos de botella, entre otras cuestiones que tienen que ver con el plan de estudios, pero no se trata de abaratar la titulación, pero al menos de no poner trabas ilógicas al avance de los estudiantes para que terminen sus créditos. Y uno sería, por ejemplo, los alumnos tenían que presentar cursos básicos, un paquete de computación y cursos básicos. En el plan de estudios decía específicamente que el alumno tenía que aprobar un curso de SPSS y tener los cursos de ofimática aprobados. Esto era absurdo, en primer lugar porque eso es a lo que se dedican los alumnos a distancia, manejan los paquetes, maneja Word, maneja Excel, maneja PowerPoint. Entonces no tenía sentido pedirles que acreditaran ese curso. Y el otro requisito del SPSS, pues para empezar, SPSS es una marca, es un producto comercial. Y en todo caso debería decir pues, que aprueben un paquete de estadística, pero eso tampoco tiene sentido. Y lo retiramos, este criterio. Después también se les pedía a nuestros alumnos que presentaran constancias de asistencia a eventos científicos a 3 o presentar una ponencia o como autor principal en algún congreso relevante. Tenemos alumnos en San Felipe Orizatlán, que es un pueblo en Hidalgo, en la sierra, o en pueblos de Oaxaca, o en lugares, en rancherías, lo cual era un poco ilógico pedirles que participaran en 3 congresos internacionales o que presentaran un paper, una presentación en algún congreso, cuando muchos profesores no lo pueden hacer. Entonces esto era realmente imposible. Lo retiramos y otra cosa que nosotros aprobamos fue que los alumnos presentaran su idioma inglés, tienen como requisito el idioma inglés en alguna otra universidad que no fuera la UNAM, que tuviera un REBOE, esa universidad, y que pues tuviera la certificación de que tienen el dominio de la comprensión. Con esas 3 modificaciones se abrió la posibilidad de que los alumnos se titularan, por eso pasaron de 67 a 400, poco más de 400 que les comentamos. Otra cuestión que se llevó a cabo fue contar con una mesa de servicio. Ocurre que en los sistemas de educación a distancia, ocurren en la educación presencial escolarizada, cuando un alumno se molesta por algo, tiene un lugar en el escolarizado donde ir, que es la secretaria del jefe. Entonces va o busca al director o al coordinador y deja recados y mensajes de que el profesor no va o no lo atiende y se queja de esa manera. Sin embargo, el alumno a distancia tiene el problema de que igual los manda por correo o trata de alguna manera de dar a conocer que hay un problema de gestión escolar y nunca se le considera. Entonces se abrió un
un espacio que es una mesa de servicio, donde el alumno mete su queja y se tiene toda una política para poderla atender. Con eso también disminuyó mucho el índice de quejas y se tuvo un control sobre el número de asuntos resueltos, que desde términos de la gestión académica es muy importante saber cómo vamos resolviendo esos temas. Bueno, otros avances que tenemos es de que se contrataron profesores por artículo 51, que es una posibilidad que se tiene en la UNAM para que la directora o el director de una facultad contrate profesores por conveniencia, sin que pasen por un concurso. Estos profesores tienen que presentar su concurso en 3 años, según la legislación. Pero eso le da la posibilidad a un alumno que tiene posibilidades de crecer como profesor investigador, a que en 3 años se prepare y pueda concursar. Ese artículo 51 a nosotros, es decir, al SUAYED, se nos otorgaron 4 profesores, y estos profesores entraron por artículo 51 y al siguiente año fueron miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Nosotros tenemos, de los 140 profesores, tenemos 6 profesores que son de tiempo completo, 5 por artículo 51 y otro por concurso, y los 6 profesores son miembros del SNI, 4 son nivel de candidato y 2 son con nivel 1, que acaban de entrar en este periodo. Puedo decir que es la única carrera que existe en la universidad en donde todos sus profesores de planta, de tiempo completo, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Claro que me dirán, solamente son 6. Pues sí, solamente son 6, pero son todos, y todos son miembros del SNI. Nosotros detectamos que hay problemas en el alumnado y se creó un centro de atención psicológica y educativa a distancia, que es más bien un centro de apoyo psicológico. Esto lo inauguramos en el 2014 y hicimos unos espacios de trabajo para que alumnos de los últimos semestres fueran capacitados, que son del área clínica, de psicología clínica, para que atendieran vía a distancia a sus compañeros que piden ese servicio. Este servicio ha tenido mucho éxito. En 2 años hemos tenido poco más de 302 estudiantes que se han atendido y 120 que cumplieron el programa. Los expertos en psicología clínica pues saben que no se puede dar propiamente terapia a través de internet, sino que se hace una asesoría y sí hay un tutor, se hace una consejería con los estudiantes que tienen problemas y tienen 6 sesiones. Si siguen presentando algún problema, pues ya se les canaliza a una institución. Este programa ha funcionado bastante bien y detecta algo que es muy importante en el sistema, que les voy a comentar más adelante, que es los problemas de estrés, los problemas de bienestar psicológico y físico que tienen nuestros alumnos, principalmente alumnas, que eso también es algo que se ha identificado. Este programa es un programa muy importante. Otra cuestión que nosotros ampliamos, o más bien reconocimos, fue la representación estudiantil, porque en la universidad los consejos técnicos tienen representación estudiantil y el consejo universitario tiene representación estudiantil, y en el SUAYED no se tenía representación estudiantil, así que pues es muy importante para la administración tener tener como dialogante o tener un diálogo con los estudiantes, que son los que reciben el servicio académico. Entonces se creó una representación, se hicieron elecciones, nosotros creamos esta instancia que fue aprobada por la dirección y ahora tenemos representantes estudiantiles que se encargan de pues llevar las quejas de los estudiantes, peticiones, etcétera, a la coordinación, y nosotros creo que este sistema ha funcionado para mejorar el servicio educativo. La mayoría en la universidad piensa que los estudiantes cuando se juntan, pues para hacer alguna grilla o pedir algo o tratar de cerrar algo, un auditorio o algo, ¿no? Y la verdad es de que no es así. Los estudiantes son miembros de la comunidad en pleno derecho, que pueden presentar iniciativas y que lo hacen. Entonces tenemos 10 representantes porque tenemos sedes en todo el país, uno de cada sede y uno de cada campo de profundización, que son las áreas de especialización en psicología, y 2 de los primeros 5 semestres, que es la plataforma básica.
Bien, voy a hablarles ahora de lo que es los proyectos para consolidar el sistema de educación a distancia, que son los que estamos llevando a cabo. Aunque parezca extraño y que la primera carrera tiene 11 años totalmente a distancia en la universidad, no existe una definición institucional, es decir, universitaria, de lo que es un profesor y un alumno a distancia. Hay un documento que se le llama el modelo educativo del SUAYED, que fue elaborado por la CUAED, que es un documento filosófico, donde habla de los principios en los que debe basarse la educación a distancia, pero no hay ningún documento normativo que le diga al profesor qué es lo que debe hacer al atender a un alumno vía remota, a través mediada tecnológicamente. Y el alumno tampoco sabe cuáles las características que debe tener como estudiante a distancia, que también tiene un perfil específico. Hemos estado hablando en la CUAED, que es la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, la necesidad de contar con este perfil, porque cada quien entiende la actividad ahora sí que como Dios le da a entender, y hay profesores que siguen un modelo transmisivo de educación, como si fuera un método tradicional, autoritario, y hay otros profesores que tienen otra visión de la educación a distancia. Entonces es importante que nosotros lo discutamos y que lo podamos establecer a nivel de la universidad. Entonces tiene que discutir el rol del tutor, creación de actividades de aprendizaje. Lo principal de un tutor a distancia, lo dice el doctor Peñalosa en su libro de estrategias docentes, es la interactividad y la posibilidad de que los alumnos aprendan significativamente y de manera situada. Esto significa que los estudiantes a distancia que vienen de muchas realidades en todo el país, tenemos alumnos fuera de México, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica y Sudamérica. Y lo importante es de que aquello que están aprendiendo, dada el perfil del estudiante, les sirva para su vida cotidiana. Ese es el aprendizaje situado y que sea significativo. Entonces el profesor tiene que dedicarse a crear estas actividades de aprendizaje fundamentadas en técnicas didácticas. En el SUAYED no existen las técnicas didácticas. Ahora estamos haciendo una investigación en la plataforma, viendo módulo por módulo, es decir, materia por materia, y vamos viendo cómo se sostiene didácticamente, y hazme un resumen, hazme un PowerPoint, o actividades elementales donde no se explota las estrategias didácticas. Entonces es otra cosa que el mismo modelo lo exige, y necesitamos estudiantes autónomos que autoaprendan, que se regulen, y que una cosa muy importante, que sepan trabajar en equipo, que es otra cuestión en donde nuestros estudiantes pues tienen problemas. Otra cuestión que nosotros debemos tener es una comprensión de los problemas que los alumnos los llevan al rezago y al abandono, porque las cifras pues están allí. Tales alumnos ya abandonaron, tales alumnos están en rezago, pero la cuestión es saber por qué. Si nosotros vemos las estadísticas, cuál es el perfil del alumno, son entre 35 y 36 años, 35.7 es el promedio de edad, 75% mujeres que tienen hijos pequeños, que dejaron de estudiar mucho tiempo y que ven la educación a distancia como una oportunidad de involucrarse otra vez en actividades para mejorar personalmente. Algunas trabajan, pero digamos que ese es el perfil. Por aquí lo puse, ese reconocimiento social del alumnado, y lo que nosotros hemos estado haciendo, porque hacemos investigación en nuestros alumnos, es el ciclo de adaptación al sistema de universidad abierta, que es primero las alumnas, me voy a referir a ellas porque esto tiene un enfoque de género. Las alumnas están muy ilusionadas y se comprometen con seguir estudiando. Muchas abandonaron algunos años el estudio. Entran muy motivadas y después empiezan a tener problemas con la familia o con la pareja. La pareja es muy demandante, las alumnas se enfrentan a la doble actividad, a la doble jornada o a la triple jornada, y empieza a mermar su bienestar psicológico. Tienen conflictos con la pareja, muchas de ellas se separan o se divorcian, otras tienen que estudiar casi a escondidas. Eso es algo común, aunque parezca extraño, que esconden su laptop para cuando el marido ya está dormido, sacan su laptop y se ponen a trabajar. Las estudiantes son muy comprometidas, pero estudian en situaciones de desventaja, y eso nosotros lo tenemos que comprender. Tiene un impacto
en su salud física y en su bienestar emocional, dudan de sí mismas y del sistema y después empiezan a rezagarse o abandonar. Las que pueden pasar esas situaciones porque sus condiciones sociales y de relaciones familiares las apoyan. Entonces tenemos que orientarnos hacia la familia porque esa es un ciclo que nosotros estamos observando y que estamos documentando. Y también hay casos de discriminación social en la educación a distancia. Es curioso que se supone que el Internet y el hecho de estar en una comunidad de aprendizaje podría asegurar que las relaciones no fueran discriminatorias. Sin embargo, en otros estudios que estamos realizando, encontramos que el espacio mediado donde mayor discriminación existe es la plataforma Moodle, donde ellos toman clase, más que en Facebook, más que en Twitter, más que en otros espacios. Es en las mismas aulas donde se da la discriminación, que tampoco es muy alarmante, pero son entre 20 y 25%. Esta discriminación existe y se da principalmente por motivos de edad. Los alumnos más jóvenes no quieren trabajar con los de mayor edad, y también se da por el hecho de que hay alumnos que tienen un posgrado o que tienen otra carrera y con ellos son con los que se quiere trabajar, no con los que es una licenciatura, dada la variabilidad de nuestros estudiantes, ¿no? Y si es la edad el principal elemento de discriminación social, pues estamos en un problema porque nuestros alumnos van desde los 18 años hasta los 70 años. Programa de atención al abandono y al rezago. Una vez conociendo estas condiciones, estas situaciones de nuestros estudiantes, pues necesitamos generar programas de consejería académica y de apoyo para que los alumnos estén preparados para enfrentarse a las situaciones del sistema. Vamos a crear una modificación curricular, es decir, un plan de estudios nuevo. Nuestro plan de estudios, que data de hace 11 años, inclusive el nombre de nuestro plan de estudios se llama Plan de Estudios de Psicología Escolarizado aplicado a distancia. Es un modelo que tiene prácticas supervisadas desde sexto semestre, que es exagerado para los alumnos que quieren buscar una opción a distancia porque trabajan, y es un modelo absolutamente presencial trasladado a una plataforma tecnológica. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo plan de estudios para psicología que retome los avances tecnológicos, que haga una discusión sobre los modelos de educación a distancia, que incorpore didácticas, que también las mismas didácticas tomen en cuenta aplicaciones y herramientas de la web, y tener un perfil de egreso claramente entendido para ajustarlo a los tiempos actuales. Y bueno, ahora estamos en un proyecto que es el proyecto de la universidad virtual en la FES Iztacala. De hecho, se va a construir un nuevo edificio de TIC, y la idea es de que ese edificio pues sea el eje que pueda vincular a las carreras presenciales en nuevos modelos educativos que se acerquen a lo que es el aprendizaje mixto, al B-Learning. Entonces, en este edificio lo que van a hacer es que van a incorporar todo lo que tiene que ver con publicaciones, todo lo que tiene que ver con servicios tecnológicos, y nosotros como SUAYED de Educación a Distancia, de tal manera de que fusionando estas dependencias se pueda dar respaldo a las publicaciones, por ejemplo, que sean digitales, para poder crear una universidad virtual que sería la FES Iztacala próximamente, una universidad virtual. Y creo que básicamente es eso lo que yo les quería comentar sobre lo que hemos tenido de avance en la FES Iztacala. Y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y paciencia. Muchas gracias.